Would I rather be feared or loved? Easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Michael es el peor jefe del mundo de la televisión, o al menos esa es la impresión que da en los primeros capítulos de The Office. Steve Carell le ha dado vida al personaje más controvertido, ofensivo e inapropiado posible, pero con un corazón tan tierno que es imposible no acabar sintiendo amor genuino por él. Hemos visto a muchos personajes del arquetipo de tonto a lo largo de la historia de las sitcoms, pero a veces pecan de ser muy parecidos los unos a los otros. Lejos de ser los protagonistas dentro de las sitcoms y de tener unos arcos argumentales interesantes, el papel del tonto, su esencia y su gracia solo acaba residiendo en que son sencillamente estúpidos. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. Sin embargo, Michael Scott tiene un ingrediente que lo hace radicalmente distinto a los demás, o más bien deberíamos decir varios. Los tontos parecen vivir en su propio mundo, no son conscientes ni de sí mismos ni del mundo que les rodea, pero Michael ve mucho más allá de lo que creemos. Al final de cada estupidez, al final de cada locura, acaba diciendo algo esperanzador, tierno o incluso dolorosamente verdadero. Como Steve Carell y los guionistas de The Office consiguieron darle ese vuelco de 360 grados a Michael Scott para convertirlo en uno de los personajes de comedia más grandes de todos los tiempos. ¿Cuáles han sido las claves para convertir al personaje más tonto de The Office en el más carismático, humano y, por qué no decirlo, sabio? Repasemos juntos algunos de sus grandes momentos para descubrirlo. Por cierto, este vídeo trata solo sobre Michael, pero si te gusta The Office tienes otro vídeo en el canal que habla de la serie entera, de cómo transformaron la versión inglesa en la americana, de cómo su comedia definió a una generación entera y de las claves de su éxito. Tienes el enlace en los comentarios. Si has pensado en escribir una sitcom alguna vez, sabrás que existen varios arquetipos de personaje. No es una regla escrita en piedra, ni mucho menos, que se tengan que usar todos los arquetipos para incorporarlos en una serie, pero es una herramienta muy útil a la hora de crear personajes. Está el lógico inteligente, el perverso, el neurótico, el excéntrico, el perdedor adorable, el Don Juan, el materialista y el que vamos a hablar hoy. El tonto. El tonto es un personaje que se diferencia de los demás arquetipos porque precisamente no es el que más luces tiene. Who the devil are you? Don't panic, just come up with a good story. My name is Mr. Burns. Son extremadamente infantiles. Oh, I guess while you get your medicine, I'll just stroll through the candy aisles, but won't get any. You can buy 2 candies. 2? Existe un gran abismo entre cómo se ven ellos a sí mismos y cómo les ve el resto de las personas. Pues tan tonto no seré, porque el otro día compré un billete de ida y vuelta en el metro y les engañé porque no volví. Y son muy, pero que muy impulsivos. I know something stupid we can do. Son personajes muy amados por la audiencia, ya que destacan muchas veces por su amabilidad, inocencia y buen fondo, además de adjudicarse una frase pegadiza y muy memorable que repetirán hasta la saciedad en todos los capítulos. How you doing? ¿Qué pasa con Luis más tonto, no? ¿Pero qué hace a Michael diferente a los demás tontos de las sitcoms? Una regla muy general del arquetipo de tonto es que son personajes que no cambian. Joey, a diferencia de todos los demás amigos de Friends, no cambia en absoluto en las 10 temporadas que dura la serie. Homer nunca tiene un arco de personaje que le haga madurar y replantearse sus decisiones. Kelly Bundy incluso se vuelve cada vez más estúpida en cada temporada, pasándose de rosca en el estereotipo de la rubia tonta. Cuando el tonto hace gracia a la audiencia, la tendencia suele ser hacerlo cada vez más y más tonto cada temporada. Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me. Sin embargo, si comparamos las primeras apariciones de Michael con las últimas, podemos ver un cambio bastante significativo en su actitud. En el cuarto episodio de la primera temporada, mientras están organizando la fiesta de cumpleaños de Meredith, Michael se pone pesado con que el helado que quieren que compren para todos es el helado de menta con toppings de chocolate, su favorito. Pam le dice que Meredith es alérgica a los lácteos, pero a Michael le da igual. Es un cretino que hace que todo lo que ocurre
ocurre en la oficina acabe girando en torno a él, porque le encanta ser el centro de atención. Sin embargo, en el capítulo 22 de la temporada 7, Goodbye Michael, cuando se da la misma situación, Michael, al ser preguntado por el helado y los toppings, responde esto. Should we get toppings? What do you like, Pam? What? What kind of topping would you like? Hot fudge? Sounds good. Fudge it up. Acostumbrados a sus locuras, tonterías y berrinches, de repente tenemos a un Michael muy diferente. Un Michael que ha ido creciendo y cambiando muy a fuego lento a lo largo de las temporadas, casi sin que nos diéramos cuenta. Es un tonto que, lejos de volverse más tonto, ha madurado. Un tonto que, además de ganarse nuestro amor, se ha ganado nuestro respeto. I have to say, I am so impressed with the potential you see in me. En las sitcoms, el arquetipo del tonto suele ser bastante unidimensional. Se puede mezclar con otros arquetipos, como por ejemplo el seductor, haciendo que su único interés sea, valga la redundancia, seducir. Pero por muchas conquistas y ligues que tengan a lo largo de la serie, nunca aprenden ninguna lección. Viven condenados a repetir los mismos fallos en bucle y a vivir en su propia burbuja de realidad. I am not home. Then is it okay if I wait? Y esto no tiene nada de malo. El bufón es un arquetipo que ha existido desde que existen los propios mitos por algo. Es un personaje al que le da igual lo que piensen los demás y ha sido siempre un buen recurso para representar a ese personaje outsider que no sigue las mismas reglas que los demás. El propio Shakespeare usaba este tipo de personajes para revelar verdades que solo un loco o un tonto podría decir en alto, dada su naturaleza inapropiada o a contracorriente. Justamente esa incomprensión de la realidad que les rodea. I understand nothing. Su inocencia e ingenuidad. I, Michael Scott, am signing up with an online dating service. Thousands of people have done it, and I am going to do it. I need a username. And I have a great one. Little Kid Lover. Y su falta de control de impulsos. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Les hace portadores de una verdad que sentimos genuina y real. Lo que diferencia a Michael del tonto estereotipado de las sitcoms es que tiene una motivación distinta y muy intensa: ganar el amor de toda la gente que le rodea. Se dan pocas pistas sobre el pasado de Michael, pero algo que sí sabemos es que sus padres se divorciaron cuando era un niño pequeño y su trauma principal es el rechazo. Se ha pasado la vida dando su aprobación y validación a la gente que tiene cerca, pero a él nunca le han dado validación sin condiciones. Y hasta cierto punto lo ve ya algo como normal, incluso asume que el amor que siente la gente por él va ligado de alguna manera al rechazo. I want to be married and have 100 kids so I can have 100 friends and no one can say no to being my friend. Pensemos en su relación con Jan. En la escena en que Jan reconoce sus sentimientos por Michael, lejos de ser una escena bonita, vemos cómo Jan expresa su atracción haciendo ver que ni ella misma está cómoda con la situación, porque no le ve un valor real a Michael. Al escuchar lo que dice Jan, Michael se muestra incómodo y molesto, pero es incapaz de decir que no por su profundo miedo al rechazo y a no ser amado. Vemos aquí a un Michael muy lejos de aprender su propia lección personal. Es una persona llena de amor que dar, pero la realidad es que es tan disfuncional que es incapaz de entender cómo dar ese amor de manera apropiada a los demás, ya que nadie le ha dado amor de manera apropiada a él. Es más, cuando alguien le da su amor de manera incondicional, como puede ser el caso de Dwight, que le admira y le hace la pelota constantemente, a Michael esto le genera rechazo, porque es incapaz de aceptar un amor que no vaya de la mano del rechazo. Además, Michael se ve reflejado en Dwight. Viéndole a él, intuye cómo se ve desde fuera una persona totalmente desesperada por la aprobación. Michael vive en una constante lucha por el amor y aprecio de los demás, y por muy buenas intenciones que tenga, siempre acaba metiendo la pata. I think she is gorgeous. I think she is an incredibly attractive person. Come here, Chris.
Come on. Michael, come on. You don't have to worry. I'm not worried. To HR. You know what? The only thing I am worried about is getting a boner. Tenemos varios momentos de Michael errando el tiro, como por ejemplo la escena en la que le pide matrimonio a su novia de hace poco tiempo, la agente inmobiliaria. Michael no ha tenido nunca un ejemplo sano sobre la manifestación de amor. No sabe cuándo tiene que ser público, cuándo tiene que ser privado, y todo lo que hace en las relaciones parece sacado de pelis baratas románticas o cayendo en los estereotipos de género. Sin embargo, cuando llega Holly a su vida, todo eso cambia. Holly no le rechaza o pone los ojos en blanco cada vez que dice algo. Le sigue las bromas de manera genuina y disfruta de su compañía. Le da algo a Michael que nunca ha tenido. Una aceptación pura y genuina de todo su ser, una aprobación que no necesita nada a cambio. Le da su validación tanto a sus partes buenas como a sus partes malas. Varios personajes de The Office han tenido que aprender sus propias lecciones personales en sus propias historias de amor. Jim tuvo que aprender que no puede ser un mero espectador de su vida y que debe actuar. Dwight tuvo que aprender que debe pensar y tener en cuenta los sentimientos de los demás. Y Michael ha tenido que aprender que no debe buscar o hacer cosas constantemente para los demás para ser amado, sino que se merece ser amado por quien es sin más. Y eso le ha enseñado a dar el amor que necesitan los demás sin pedir nada a cambio. I define it as Dwight Schrute. As a sales executive, as a leader, as a man, and as a friend. He is of the highest kind, quality, and order supreme. Todos recordamos los personajes más icónicos de Michael. Prison Mike, Michael Clamp, Mykonos, Date Mike y un largo etcétera. Michael no solo es un jefe, es un entretenedor nato. And now, Michael the Magic will attempt to escape from extreme bondage. Y aquí es donde Steve Carell pone más de su esencia en el personaje. Antes de saltar al estrellato, Carell practicó teatro de improvisación durante años, talento que ha podido sacar a relucir en su gran variedad de personajes e impresiones. Reencarnando a Michael, lejos de ser una persona anodina, es alguien que intenta sacar sus talentos innatos en cualquier ocasión que se le presente. Vemos cómo da salida a sus inquietudes artísticas, desde las imitaciones a un guión de cine hasta como presentador carismático en los dandies. Porque para Michael, una persona no se define por su trabajo, sino sus pasiones. I would never say this to her face, but she is a wonderful person and a gifted artist. Why wouldn't you say that to her face? Y al igual que espera que sus empleados valoren sus talentos, él valora también las otras facetas de las personas con las que trabaja. Y aunque a veces parezca que Michael no entiende el mundo en el que vive, sí ve cosas que los demás no pueden ver. En el capítulo 17 de la temporada 3, Ryan lleva a Michael a su universidad para que dé una clase sobre negocios. Los alumnos le avasallan a preguntas sobre cómo su empresa de papel, anticuada en un mundo digitalizado, trata de sobrevivir sin actualizarse y sin adaptarse a un mercado cada vez más colonizado por las megacorporaciones. Y Michael responde que David siempre vencerá a Goliat. El hecho de no aceptar las cosas tal y como son, de ser un tonto optimista, un loco, le da el superpoder de crear cosas nuevas. Justamente en una industria en declive como el papel, Michael entiende que lo que tiene que hacer es insuflar optimismo y no rendirse en su sueño idílico de que la oficina sea un lugar divertido y bueno para la gente. Justamente porque sabe cómo es la realidad ahí fuera. Al final del capítulo, cuando Ryan vuelve arrepentido por haber puesto en una situación embarazosa a Michael, le pide por favor que no le despida, y Michael responde esto. Good manager doesn't fire people, he hires people and inspires people. People, Ryan. And people will never go out of business. Los jefes, cuando se reúnen con sus propios jefes, llevan Excels llenos de números para demostrar lo cracks que son, lo bien que trabajan y lo bien que manejan a la gente para sacar más trabajo y más dinero con la misma cantidad de gente. Pero Michael lleva esto.
Michael no solo pelea por el amor de sus empleados, pelea por los empleados en sí. Los defiende a capa y espada delante de sus megajefes, incluso a pesar de que sus empleados pasen de sus ocurrencias y fantasías. Michael es mucho más consciente de lo que creemos sobre el mundo en el que vive, pero es un tonto que decide ir a contracorriente. Se convierte en un tonto que parece el único cuerdo que se da cuenta de que en un mundo que está condenado a cambiar las relaciones personales por transacciones monetarias sin cara ni rostro, lo importante que es tratar a la gente como seres humanos, ahora más que nunca. Hay una escena eliminada que nunca se emitió que creo que representa muy bien que Michael es mucho más consciente de lo que creemos sobre el mundo que le rodea. Ever wondered what this place would be like if I was fired? If I was fired and corporate brought in new management, it could be some ogre who hates minorities. Oh, no, I don't like Oscar. He is far too Hispanic. Maybe it is some guy who knows that we don't actually need 3 accountants. Maybe it's somebody who doesn't like romantic involvement in the workplace and decides to transfer those people to other branches. Efectivamente, Michael no es consciente de sí mismo. Existe un gran abismo entre cómo se percibe él mismo, cómo quiere ser percibido y cómo es luego en realidad. Pero que no sea consciente de sí mismo no le impide ser consciente de lo que le rodea, de ver cuánta maldad y oscuridad realmente nos rodea. Michael inevitablemente hace que nos preguntemos, ¿de verdad es de tontos o locos aceptar la frialdad del mundo tal y como es? ¿No es precisamente de locos y tontos sentarse de brazos cruzados y rendirnos ante el cinismo? El tonto o el loco, desde las obras de Dostoyevsky hasta los shakespearianos, es un personaje que siempre se ha relacionado con un regreso nostálgico a una forma de vida más sencilla. Una sabiduría que no proviene de la mente, sino del corazón. Son personajes muy pegados a la tierra y la simpleza, y en su pureza de corazón pueden penetrar verdades más profundas que aquellos que presumen de tener erudición.